Una de las cosas que se presentan en el camino, en los caminos de la vida, es el cansancio. ¿Cuántos estamos cansados en este momento? Yo creo que levantes la mano ahí donde estás en tu casa. Los que estamos acá, levanten la mano y digan, estoy cansado. Ahí veo varios levantando la mano. Digo, estoy cansado. Y el agotamiento también es algo que es particular en el caminante. Es algo muy particular. El cansancio, el agotamiento. Y esto debido a las circunstancias que, digamos, hacen que paremos en nuestra vida, hacen que paremos en lo que nosotros estamos haciendo. Y en la vida vamos a tener cientos de veces, nos vamos a encontrar cientos de veces con semáforos en rojo. No sé si te fijas que cuando vamos en el tráfico, cuando vas andando y vas precisamente de afán o vas enfocado o vas enfocada a tu camino, preciso nos toca lo que se llama una ola roja. ¿Qué es una ola roja? Es cuando los semáforos, en el momento en el que nosotros nos estamos desplazando, se comienzan a colocar todos en rojo. Entonces salimos de un semáforo en rojo y nos cogió el siguiente en rojo y nos cogió el siguiente en rojo y así sucesivamente hasta que nos desesperamos porque perdemos 7 minutos, 5 minutos, 2 minutos, porque los semáforos todos son diferentes en cuestión de tiempo. En la vida, en nuestro camino, también vamos a encontrar semáforos que hacen que detengamos nuestros procesos en la vida, unos cortos, unos más largos, pero simplemente son semáforos. Pero inclusive hay semáforos que hacen que nosotros nos detengamos en algún área de nuestra vida por cientos de minutos, es decir, quizás por años. Quizás tengamos el área de nuestra salud detenida por 5, 10, 30 años, una enfermedad que nos sigue o que te sigue esa enfermedad durante mucho tiempo. Quizás la escasez que tú dices es que desde mi abuelo, desde mi papá, toda esta escasez del sitio, el lugar en donde estoy, en donde me encuentro en este momento, es un detenimiento y quieres salir de eso. Mi nombre es Hans Emil y quiero darte la bienvenida al Centro Universal La Promesa. Vamos a tomar nuestra Biblia, quiero que tomes tu Biblia y quiero que sigas porque quiero darle un gran fundamento bíblico en el día de hoy. Vamos a ir a Marcos capítulo 2. Te repito, Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a ver si me aguantas 12 versículos de lectura sin desconectarte, sin apagar tu cámara y quiero que en este momento, como nunca, cierres todas las distracciones que tengas. Si estás en tu cama acostado, acostada, quiero que te sientes, que te levantes. Si estás con tu familia, quiero que todos estén prestando mucha atención porque Dios tiene un mensaje grande para ti. Sé que has leído este episodio de la vida de Jesús muchas veces, pero hoy lo vamos a analizar. Versículo 1. Dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos y de manera ya no cabía ni una persona a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, yo quiero que en tu casa digas a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Versículo 9, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El mensaje de hoy le he puesto por nombre, vuelve a caminar. Quiero que escribas ahí en el chat, vuelve a caminar. Y quiero hablarte muy específicamente a las personas, quiero hablarle a las personas, quiero hablarte a ti, muy específicamente de
cuando nos estamos sintiendo en esos momentos de detenimiento, en esos momentos como el paralítico, que la vida sientes que estás cansado, que estás cansada de caminar, de luchar contra las circunstancias, de luchar contra la situación, en toda tu vida o en alguna de las áreas de tu vida. Cuando tú decides parar de caminar, cuando botas la toalla, cuando dices hasta aquí voy, ya no doy más con mi relación, ya no doy más con mi servicio quizás, ya no doy más con emprender este sueño de vida que tengo, ya no doy más con mi familia, o quizás cuando dices ya no doy más con esta enfermedad. Y quiero decirte que hay 3 razones por las que tú te detienes. 3 razones básicas. Hay muchas, pero las he resumido en 3 para no hacer muy largo este mensaje. La primera es porque alguien o algo te detiene. Tú vas caminando, alguien o algo te detiene. La segunda, porque tú mismo decides detenerte. Tú misma decides parar en el camino. Y la tercera es porque no cuentas con la capacidad de seguir caminando. Es decir, no cuentas con las herramientas para seguir caminando. En la primera, cuando te detiene alguien o tú misma decides detenerte, y eso me ha pasado muchas veces en la vida, quiero explicártelo de esta manera, permites que las circunstancias pasen por encima de tu vida. Permites que los vientos, las mareas, pasen por encima de tus propósitos. O no sé si te acuerdas cuando alguien en tu vida te anuló como persona. Porque también a veces alguien siempre nos va a decir, detente. Ese policía de tránsito que a veces nos encontramos en los cruces, que levanta su mano y dice parar, stop, paren. A veces hay personas que funcionan como policías de tránsito en nuestra vida y todo el tiempo nos están diciendo, tú no eres capaz. Esas frases que nos dicen a veces las personas, que quizás tu papá, tus hermanos, te dijeron, es que tú no sirves para eso. Es que tú no sirves para nada. Es que es mejor que te salgas de esto que estás haciendo. Es mejor que no sueñes con esto porque realmente tú no tienes la capacidad. Y nos quedan esas palabras en nuestros pensamientos, nos quedan esas palabras en nuestro corazón y tomamos esa decisión de detener nuestro camino. Tomas la decisión de llenarte de nervios, de no seguir adelante. ¿Cuántas veces detienes tu camino porque no tienes confianza en ti mismo, en ti misma? ¿Cuántas veces detienes tu camino porque otra persona te dijo que simplemente a esa persona no le parecía lo que tú hacías? Que no le parecían tus negocios, que no le parecía la forma como manejabas tu casa o tus propósitos o tus sueños y los echaste a la basura. A veces no solamente son con palabras, a veces son con hechos de rechazo. A veces son con hechos de desamor. A veces son con hechos de ignorar tus sentimientos. Y a veces esos hechos marcan la diferencia y tomas la decisión de detener tu camino. La segunda, que es porque tú mismo te detienes, es porque por alguna razón olvidas la razón más grande y es el por qué caminas. Porque a veces seguimos caminando y quizás sabes el camino, quizás sabes el objetivo, pero te detienes cuando olvidas la razón de tu motivación interna. Y dices, no sé, no recuerdo por qué comencé esto. ¿Cuánto les ha pasado eso? Que dicen, no recuerdo por qué comencé, no recuerdo por qué hago lo que hago, no recuerdo por qué comencé a caminar en Jesús, o no recuerdo por qué comencé a emprender este negocio. Y realmente cuando pierdes las razones vas a perder el ánimo para caminar. Cuando tú pierdes las razones vas a perder el ánimo para caminar. Y la tercera, porque no cuentas con la capacidad de seguir caminando. Es decir, la tercera es cuando tienes una sensación que muchas veces no es real. Y te lo quiero decir, muchas veces la sensación no es real. La sensación de no contar con las herramientas suficientes para seguir caminando. A veces creemos que no tenemos la fortaleza, los recursos, el dinero para continuar en el camino. A veces creemos que no tenemos la fortaleza, los recursos para nosotros continuar adelante y decir, yo quiero seguir con mi propósito de vida. Y a veces decimos, es que me tocó vivir así. Es que a mi familia le tocó vivir así. Es que hay que acostumbrarnos porque ¿qué más hacemos? Así es como nos tocó. No tengo las herramientas de amigos, de contactos, de personas importantes o personas famosas que lleguen quizás a mi vida y me ayuden. O políticos importantes para que den su favor hacia mí. Quizás peleas contra Dios. Quizás te la pasas peleando contra Dios no por las circunstancias que vives, sino porque crees que no tienes las herramientas suficientes para seguir adelante.
Quizás dices, es que él, aquella, el otro, si tiene esas herramientas, tiene personas conocidas, personas con dinero a su alrededor, y creemos todo el tiempo que si no tenemos esas herramientas debemos parar. Y yo veo en el camino de la vida muchas personas detenidas en árboles, sentadas ahí al lado del borde del camino, en las cuales les pregunto, ¿por qué no sigues con tu vida? ¿Por qué no continúas con tus propósitos? ¿Por qué no continúas con tus sueños? Y realmente esas personas lo único que contestan es que no tengo herramientas, es que no tengo un amigo que me ayude, es que no tengo el favor de un político, es que no tengo el dinero para poder continuar. Y se quedan postrados simplemente viendo cómo pasan personas por el frente, sin hacer nada. Y tomando este cuento de las herramientas, yo quiero darte una historia, la historia del Centro Universal La Promesa. Yo quiero contarte un fragmento de esta historia, hoy que estamos de aniversario. Hace más de 14 años, Dios estaba preparando este movimiento. Esto no es algo que apareció por un sueño mío, no es algo que apareció porque queríamos los pastores cambiar el nombre, veníamos sirviendo, y si tú no recuerdas o no estabas en ese tiempo, teníamos una congregación y servíamos en una congregación. Pero quizás Dios quería cambiar algo, quizás Dios quería cambiar el enfoque, quizás Dios quería cambiar el horizonte, quizás Dios quería darnos una madurez más grande. Quizás Dios quería renovar, dar un mensaje renovado, un mensaje más espiritual, un mensaje más lleno del poder de Dios y del accionar real de Dios en una relación. Pero esto no comenzó hace 4 años, esto comenzó hace 14 años. Hace 14 años, una noche, pero no como dicen las historias, en una noche cualquiera, en un día cualquiera, en un tiempo cualquiera, no. Era una noche especial, era una noche específica, no era una noche cualquiera. El Señor da inicio a todo esto por medio mío con un dibujo. Y tú te puedes reír y decir, ¿un dibujo? Sí, un dibujo. Este Centro Universal La Promesa, esta iglesia que tanto amamos, que tú tanto amas, y si es primera vez que estás, que te quiero dar esa bienvenida, quiero que escuches esta historia. Un dibujo. Y lo puedes escribir ahí en el chat. Un dibujo fue el inicio. Un dibujo. Y era el dibujo de la representación del Espíritu Santo. El dibujo que hoy en día es el logo que tenemos. Era un dibujo, yo me senté en el computador, no soy diseñador gráfico, no conozco nada de diseño de dibujos, y mucho menos hace tiempo. Hace 14 años no sabía ni siquiera, no tenía ni idea de esto. Yo predicaba hace 14 años, yo predico desde mis 18 años. Llevo 20 años predicando, o sea que tampoco es algo que apareció de la nada. Pero hace 14 años empecé a hacer un dibujo en el computador sin saberlo y sin saber que estaba dibujando, no tenía una intención. Empecé a hacer líneas y empecé a darme cuenta que había algo especial en esa noche. Había una presencia de Dios especial en esa noche. Y escuché una voz en mi interior, cuando empecé a terminar el dibujo, era el Espíritu Santo, y escuché una voz en mi interior que me dijo, con este escudo llevarás este mensaje a las naciones de la tierra. Simplemente era hace 14 años. Y ahí comenzó una historia maravillosa, no solamente en lo que tenemos hoy, sino en mí. El dibujo era lo que tenemos hoy en día como el logo de nuestra iglesia. Ese dibujo no significaba solamente un dibujo, fue la herramienta que Jesús me dio. Y si te fijas, no eran personas, no eran recursos, no era dinero. Un dibujo se convirtió en la herramienta de mi camino. Un dibujo se convirtió en lo que fue este propósito que Dios hizo en mí para que cambiara lo que yo era en ese momento y pudiera comenzar este camino, este proceso, y llegar hasta hoy a ti. Y que este mensaje te empezara a llegar a ti. Así que muchas veces en la vida estamos esperando herramientas de dinero, estamos esperando herramientas de personas, estamos esperando que nos den instrucciones, pero Jesús se valió de un simple dibujo. Y no eran recursos, no era nada, era un simple dibujo. Ahora la pregunta que yo me hice y que te hago en este momento: ¿un dibujo puede ser una herramienta para cambiar la historia de muchos? ¿Un dibujo puede ser una herramienta?
Yo me imagino que cuando es que Dios nos da herramientas, creemos nosotros que Dios nos va a dar dinero, nos va a dar fama, nos va a dar posición, y que cuando nos da dinero, fama y posición, creemos nosotros que esas son las herramientas adecuadas. Pero quizás a otros les dio eso, quizás a otros pastores les dio eso, pero a mí me dio un dibujo, y con un dibujo tenía que comenzar este camino. Me dio un simple dibujo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que yo no deseché esa herramienta, porque no la menosprecié. ¿Cuántas veces menosprecias las herramientas que Dios te da? Una idea, una canción, una letra. ¿Cuántas veces te da Dios simplemente una idea de escribir? Quizás un libro. Y quizás te da una herramienta, no solamente en ese aspecto, te da una buena voz. O quizás te da una buena forma de manejar o administrar el dinero de tu casa, tu alimentación. Y quizás esa es la herramienta que estaba bajo tu propósito. A veces no pensamos, o a veces más bien creemos, tú crees que las herramientas que da Dios son herramientas simplemente extraordinarias completamente. Pero Dios te da herramientas precisas y que muchas veces los entendidos y los sabios no las comprenden. Y ahí está el Espíritu Santo diciéndome, un dibujo es lo que vas a utilizar por 10 años. Esperé el momento. Viví un proceso, Dios cambió muchas cosas en mí, Dios cambió muchas cosas en mi vida, alrededor de mi vida, muchas cosas que estaban fallando, que yo no estaba haciendo bien. Así que tomó 10 años. Tú a veces dices, quiero en 10 días resultados. Tú a veces dices, quiero en 8 días resultados. A mí me tomó 10 años iniciar, porque todavía estamos en nuestra fase de inicio. 4 años no es mucho. 4 años no es nada de una historia que puede durar 30, 40, 50 años, o quién sabe hasta cuándo, de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero a mí me tomó 10 años comprender lo que Dios quería con un dibujo. Y tú quieres resultados para mañana. Tú quieres resultados para el lunes. Tú quieres resultados para finalizar este 2021. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a esperar, entender una herramienta que Dios te dé por 10 años para ponerla a utilizar? A mí me tocó pasar ese proceso. Yo no sabía en qué momento era el momento preciso, pero Dios comenzó a abrir las puertas. Y quiero decirte que pasé 10 años con ese movimiento del Centro Universal La Promesa en mi corazón. Y tú eres ahora parte de la transferencia de esa cobertura y de este mensaje renovado. Tú eres parte de eso que inició con un dibujo en una noche. Y no en una noche cualquiera, en una noche especial. Quiero contarte algo muy sencillo, ya que estamos de aniversario. Quiero contarte que yo cogí ese dibujo, empecé a imprimirlo. Llegué al punto en que lo estampé en camisetas. Lo estampé en una camiseta. Lo coloqué en una bandera. Y empecé a decir, Señor, yo creo en la palabra que tú me has dado. Yo sé que tú me has puesto esta palabra y sé que me has puesto este camino. Y así que comencé a creer. Porque cuando tienes la herramienta, tienes que comenzar a creer en la herramienta. Si tú tienes la herramienta y no confías en la herramienta, va a ser muy difícil. Imagínate un escalador subiendo por esa montaña y teniendo las cuerdas y las herramientas y colocando las cuerdas en sus lugares, y que no confíe en la cuerda en la que se está sosteniendo. No podría seguir escalando. A veces tenemos en la vida ni siquiera una cuerda de seguridad. A veces tenemos solamente una herramienta y te dice Dios, con esta herramienta tienes que continuar hacia adelante. Y todo esto me llevó a mí a concluir varias cosas que te quiero decir en este momento. La primera, sin importar las circunstancias, debes buscar a Jesús a pesar que la multitud trate de detenerte. Yo quiero pedirle ahorita en este momento al Ministerio de Difusión, voy a estar diciendo versículos de la misma cita en la que les leí al inicio en Marcos, en el capítulo 2, pero quiero que estén colocándome ahí en pantalla la cita bíblica. Vamos a ir a Marcos, capítulo 2, versículo 4. Marcos, capítulo 2, versículo 4. Sí, ahí pueden colocar Marcos, capítulo 2, verso 4, ahí lo colocaron. Listo, ahí está ya en pantalla. Muy bien. Quiero que la leas, que la mires ahí en este momento. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Déjenla ahí en pantalla un momento. Veámoslo al Ministerio de Difusión. Dejémosla ahí en pantalla un momento, quiero que la veas.
Te lo voy a volver a repetir. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo, es decir, destaparon el techo. Rompieron el techo donde estaba Jesús. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Si ya la tienes, bueno, ya podemos quitarle la pantalla. Quiero que me prestes mucha atención. Cuando yo era niño, tenía una Biblia. Una Biblia ilustrada. ¿Cuántos han tenido Biblias ilustradas? Cuando el primer regalo que nos dan a nosotros, Biblias ilustradas, levanta tu mano. Di, yo tuve Biblia ilustrada ahí. Y muchos leímos estas Biblias, muchos tuvimos de estas Biblias, pero a mí jamás se me olvida el dibujo de este episodio. En la Biblia, ahí en la parte ilustrada, ese episodio tenía 4 hombres en el dibujito. Eran silueticas que se dibujaban en esa Biblia que yo tenía. 4 hombres alrededor de un techo, parecía una chocita, la casita que estaban dibujando, y bajando del techo al paralítico en la cama y rompiendo todo detenimiento. A mí siempre me quedó esta imagen. Yo decía cuando estaba niño, pero hicieron todo lo posible para llegar a Jesús. Y siempre cuando hablo, predico, enseño sobre esta parte de este episodio de la vida de Jesús, siempre estoy diciéndole a las personas, existieron 4 hombres en el mundo que rompieron un techo. Esto llega a pasar hoy y hay demandas. Pero en ese momento a ellos no les importaba nada. Quitaron todo detenimiento, toda barrera entre la circunstancia que vivían ellos y Jesús. Es decir, no se trata de cuál es la circunstancia que estás viviendo. No se trata de cuál es la circunstancia que estás pasando, sino de tu capacidad para cambiar esa circunstancia. De tu capacidad de romper ese techo, de tu capacidad de romper esa barrera. En otras palabras, cuando encuentras una razón para detenerte en tu camino hacia tu propósito, cuando tú dices, por esta razón voy a parar, por esta razón me voy a detener, lo que te quiero invitar es a que tú debes encontrar 10 razones más para transformar esa circunstancia y llevártela a tu favor. De eso se trata. Se trata que cuando tu mente, cuando tu cerebro te esté diciendo, para, estás cansado, estás cansada, tú automáticamente empieces a buscar 10 razones para refutar ese detenimiento y empieces a decir, no existen barreras entre donde me encuentro y el propósito que Dios tiene para mí. De eso se trata. Antes de poder estar aquí hablándote, yo tuve que desafiarme a mí mismo. El primer desafío no fue romper barreras externas, fue romper barreras internas. Y sé que muchas veces el desafío más grande que tú tienes es eso, romper esas barreras internas. Y cuando me tuve que desafiar a mí mismo para pasar de ser una persona con un sueño, con un dibujo en la mano y una camiseta estampada con el Espíritu Santo, a pasar a llevarte una palabra renovada en este lugar. Es decir, lo que yo tuve que romper fue ver mis herramientas pequeñas para empezarlas a ver grandes. Fue empezar a ver las circunstancias en las que nos encontrábamos en ese momento para empezar a decir, puedo llegar a cumplir lo que el Señor me está diciendo. Puedo llegar a cumplir lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Eso me lleva al segundo punto que te quiero explicar hoy. Y es que hay puertas abiertas, puertas cerradas, pero también hay puertas llenas. Te lo repito, puertas abiertas, hay puertas cerradas, pero también hay puertas llenas. Vamos a volverle a pedir el favor a nuestro Ministerio de Difusión que te ponga ahorita mismo en pantalla Marcos capítulo 2, verso 2. Marcos capítulo 2, verso 2. Y lo vamos a dejar ahí un momentico. E inmediatamente se juntaron muchos. Repítelo ahí en tu casa. E inmediatamente se juntaron muchos. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. ¿Quién? Jesús. Es decir, se enteraron que Jesús estaba en la casa. Se enteraron que Jesús estaba en casa. Y empezaron a llenar la puerta. A llenar por todos lados. Imagínate esa circunstancia. Es más lleno que el transporte público. Imagínate un bus repleto y todos queriendo entrar en ese momento. Pero ¿sabes qué fue lo mejor? Que no habían espacio para gente. No había más espacio. Y como no había más espacio, la gente se hacía en la puerta. La gente se hacía ahí en la puerta. Y quiero decirte que la vida no se trata de pasar por el objetivo y decir, es que ya muchos llegaron antes que yo. Esto nos pasa muchas veces, que decimos, es que ya muchos llegaron antes que yo. Será en la próxima.
Yo me acuerdo de la película de Toy Story, cuando está el dinosaurio, en la 1 está el dinosaurio y dice, lo intentamos, y se devuelve. Por lo menos lo intentamos. ¿Cuántas veces te ha pasado eso en la vida? Que pasas por el objetivo. Imagínate tú pasando por tu carro, en tu carro, y ves la casa de Jesús llena y dices, no, yo paso en una próxima oportunidad porque hoy está lleno. La vida no te va a colocar tus propósitos ahí al frente. Hay que luchar, y ya hablamos de eso en unos mensajes anteriores. Hay caminos de herradura los cuales tú tienes que cruzar. Y ese objetivo, cuando llegaron muchos, no puedes decir, es que ya llegaron antes que yo, ya ocuparon los puestos. Será la próxima oportunidad porque quizás no haya una próxima oportunidad. Ese es el problema. Que nos la pasamos en la vida esperando próximas oportunidades y a veces llega el arrepentimiento cuando estamos más viejos. Que las oportunidades pasaron antes. Cuando tú te dejas que las oportunidades se vayan, cuando tú te lo permites, porque no es la vida, no es Dios, eres tú. Cuando tú te permites que se pasen esas oportunidades, quizás ya no haya espacio para ti. Quizás ya no vuelvan esas oportunidades. Así que tienes que aprender que alrededor de las cosas valiosas en el mundo, valiosas en tu vida, valiosas para tu propósito, siempre va a existir gente que llegó primero que tú, que está a la puerta esperando o que se dirigen al mismo lugar. Es decir, siempre va a haber tráfico, siempre va a haber trancón, como decimos en Colombia, hacia los propósitos de nuestra vida. A veces quieres montar un negocio, a veces quieres salir adelante en algo, a veces quieres tener las mejores cosas en la vida y te desanimas, te detienes porque dices, es que ya muchos lo hacen. Bueno, ¿y qué tal que muchos lo hagan, pero tú seas el mejor de esos muchos? ¿Qué tal que tú digas, es que ya hay muchas personas que llegaron antes, ya eso, pero si Dios te tiene un propósito, puede que ese ya eso mejor no lo hago, lo conviertas en un voy a ser el mejor en lo que hago. O sea, que las circunstancias de las puertas, cuando las puertas están cerradas o cuando las puertas están abiertas, quiero que tengas en cuenta que hay puertas que están alrededor de las cosas valiosas y que esas puertas siempre van a estar llenas. El simple hecho que alguien persiga lo mismo que tú estás persiguiendo, el simple hecho que alguien quiera hacer lo que tú también quieres hacer, no quiere decir que si ese llegó antes, tú no puedas encontrar la forma de acceder a eso que tienes como propósito. Hoy quiero decirte en este mensaje que comienza a caminar otra vez, que tienes que volver a caminar. No importa lo que estés viendo, no importa lo que esté sucediendo, no importa si ya hay muchas personas obteniendo lo que tú crees que es para ti. Pero quiero decirte que la peor tarea, el peor trabajo es el que no se hace. La peor tarea no es la que quedó mal al final, es la que nunca se terminó. Y a veces no terminas tu vida. Y veo muchas personas desmotivadas en su casa, veo muchas personas que me llaman y me dicen, es que necesito tener una motivación, es que necesito terminar esto. Yo quiero decirte que tienes que aprender a terminar las tareas y llegar a esos objetivos. Cuando sabes que la puerta es tu puerta, ahí está el secreto. Es que cuando sabes que la puerta es tu puerta, por más llena que esté, debes confiar que Jesús está adentro esperándote. Por más que esté lleno Jesús, por más que tu propósito esté alrededor y tú digas es que hay mucha gente, Jesús va a estar adentro esperándote para saber cuál es la determinación que estás tomando para tu vida. Y yo encontré muchas puertas llenas a lo largo de mi vida. Y las sigo encontrando. He encontrado puertas llenas, donde muchas veces nos decían, es que hay pastores mejores que ustedes. Es que hay pastores que predican, hay mejores predicadores. ¿Cuál es el sueño de llegar a las naciones? Y hay gente que ya lo ha hecho y ya hay mucha gente que está haciendo eso. Que hay iglesias mejores, que hay iglesias más grandes. Y siempre ha sido lo mismo. Es que hay pastores mejores, hay predicaciones mejores, hay iglesias más grandes, hay ministerios de alabanza mucho mejores y mucho más grandes y más preparados, con más personas. Hay iglesias mucho más grandes que ustedes. Y yo siempre pensé, muchas veces me desmotivé. Pero cuando entendí lo que Jesús quería y con esta palabra que te quiero transferir, porque el primero que Dios le enseñas a mí, antes de yo pararme acá, he sido ministrado por Dios. Y antes de pararme acá, he tenido que llorar este mensaje y decir, Señor, gracias, porque me lo has enseñado a través de los años. Y yo quiero decirte que
Habrán iglesias en donde hayan personas famosas, habrán iglesias en donde tengan mejores canciones, habrán iglesias en donde quizás prediquen mejor la palabra, porque siempre hay alguien por encima de nosotros y siempre hay alguien que está buscando llegar a ser como nosotros o recorrer nuestros caminos. Pero sin importar eso, o sea, de otra manera, si no había una puerta, nosotros la íbamos a abrir. Si no había una puerta, nosotros la íbamos a encontrar. Si no había espacio para nosotros, íbamos a tomar la determinación de abrir el techo y encontrar a Jesús. Así es como funciona la vida, luchando esos caminos de herradura. No importa lo que nos estén diciendo, no importa lo que digas, no importa quizás que tú digas, es que hace falta calidad en esta transmisión, es que hace falta mejor música, es que hace falta mejores canciones. No importa, porque estamos en el proceso y sabemos que si hacemos como esos 4 hombres que llevaron al paralítico, rompiendo el techo, rompiendo barreras, vamos a poder encontrar lo que Jesús tiene para nosotros como propósito. De eso se trata, vivir en la promesa de Dios. Que si Dios te lo ha prometido, Dios va a cumplir lo que te prometió. No tu promesa la que tú te haces, no lo que te imaginas que es una promesa. Es cuando sabes que es una promesa de Dios y vas a decir, yo sigo luchando hasta el último día de mi vida, porque sigo construyendo. Quizás no esté construyendo para mí, quizás no esté construyendo para mis hijos, quizás esté construyendo para mis nietos. Pero no se trata de cuánto es el resultado que estoy viendo, se trata de no dejar de caminar y seguir tras la promesa de Jesús. De eso se trata. Quizás por el techo, como los 4 hombres, nos toque entrar, pero lo vamos a hacer. Por esa razón estamos hoy aquí, conmemorando nuestro primer servicio de 4 años. Conmemorando lo que comenzó hace 4 años como un primer servicio. 4 años después, que no sabíamos si nos vamos hacia el pasado. Imagínate que tienes una máquina del tiempo, el de la película Volver al Futuro, el DeLorean, y que puedas tú montarte ya mismo en el DeLorean. No sé cuántos han visto esa película, imposible. Si no te la has visto, estás fuera, como dicen los mexicanos, estás fuera de onda. Pero si te acuerdas, en la película de Volver al Futuro, en el DeLorean, uno se podía montar en el carro y viajar hacia adelante o hacia atrás. Yo quisiera hoy ir hacia atrás y decirle a todo ese grupo de ministros, de pastores, a todas las personas que estamos en la promesa empezando hace 4 años, decirles, nunca paren de caminar. Nunca se detengan, por más pandemias que vengan. Así no me entiendan en ese momento. Imagínate que yo llegué allá y les dije, hey, por más pandemias que vengan, nunca se detengan. Yo quiero decirte hoy que por más que las circunstancias que en tu vida se han presentado, quiero decirte, no te detengas y vuelve a caminar. Quiero decirle a todos los ministros, quiero decirle a los pastores, quiero decirle a las personas, a nuestros liderazgos, a todos los que están acá, no se detengan. Imagínate que viniera en el DeLorean, que yo pudiera venir desde el futuro. Estoy seguramente que me diría esto, no te detengas. Imagínate tu yo del futuro diciéndote hoy, no te detengas. Arranca, camina. Ahora, ¿tú qué le puedes decir a ese yo del pasado? ¿Y qué le puedes escribir ya a ese yo del futuro? Yo te quiero decir la frase más importante: no pares tu camino. Porque yo sé que existen muchas iglesias donde van famosos, iglesias de miles, pero eso no determina que nosotros como promesa no podamos, entre todos nosotros, tú que estás ahí, que eres parte del Centro Universal La Promesa, eso no quiere decir que entre todos no podamos cargar esta visión y llevarla a miles. Esto no quiere decir que podamos cargar nuestra iglesia y ponerla al frente de Jesús, abriendo nuestra propia puerta para recibir su favor. Esto no quiere decir que nos detengamos simplemente por la pandemia, que nos detengamos simplemente porque hay problemas en el mundo, que nos detengamos porque hay problemas económicos. Yo creo que si tú haces parte de esta visión, si te sientes parte de esta visión, tú debes ser el primero en el que debe estar diciendo, yo quiero que la promesa continúe. Y no importa las circunstancias, ni por dónde nos tengamos que ver, ni cómo tengamos que hacer las cosas, porque todo lo demás es un procedimiento. Lo importante es la palabra de Dios. Y lo importante es este domingo. Y cada uno de los domingos del año en donde tú te vas a sentar con tu familia a escuchar una palabra que te renueve la vida y que te dé ánimo. En otras palabras, cuando tengas la fe de saber que esa puerta de bendición te pertenece, cuando tengas esa fe, no te importe lo que haya entre
la puerta y tú. No te importe si hay mucha gente. Que te importe trabajar en tu determinación, en tus pasos firmes para acceder a lo que Jesús quiere que pases y que está del otro lado. En otras palabras, te quiero decir que el detenimiento lo tenemos en nuestros pensamientos. Nos detenemos porque muchas veces queremos detenernos. Tú te detienes porque muchas veces te detienes. Y si estás en este momento, en esa situación, es porque tú has tomado la determinación de detenerte. Yo quiero cambiarte esa determinación y cambiar contigo, darte la mano y con Jesús cambiar tus circunstancias y decirte: comienza a dar pasos firmes, levántate y comienza a caminar. Esto me lleva al punto número 3. Cuando tu fe es más grande que el detenimiento, tu fe se convierte en la llave y tu determinación en la mano que gira la puerta, en la mano que gira la chapa. Te quiero decir esto: tu fe es la llave. Pero por más que tengas fe y no tienes una determinación para ejercer la fe, para hacer que la fe funcione a tu favor, no vas a poder abrir ninguna puerta. Vamos a Marcos capítulo 2, verso 5. Otra vez que Difusión no coloque el mensaje. Quiero que lo tengas y lo leas y lo analices por unos minutos, por unos segundos. Versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio Jesús en ellos? La fe. Pero ¿a quién se la dijo? ¿A quién se la dijo? A los 4 hombres. Yo por muchos años pensaba que la fe la habían desatado los hombres que habían llevado al paralítico a Jesús. Y muchas veces me imaginé el paralítico diciendo: ¿a dónde me llevan? ¿A dónde me llevan? Pero cuando reflexiona en el versículo 5, dice Jesús: al ver la fe de ellos, no solamente eran los 4, era también el paralítico. Es decir, muchas veces creemos que nos tienen que ayudar en la vida y que la fe la tiene que ejercer otros. No, la fe también la tienes que ejercer tú. Yo puedo ser uno de esos 4 que estén llevando esa camilla de tu vida. Puede que tú estés ahí acostado en alguna de las áreas de tu vida y yo puedo estar en un lado llevándolo, la pastora puede estar en otro lado llevándolo, quizás uno de nuestros líderes en cada uno de los lados. Pero si no somos ellos, es decir, si no somos todos los que ejercemos la fe, tú nunca te vas a parar. Y cuando Jesús ve la fe de ellos, de todos los que están ahí, le dice precisamente al paralítico que se pare, que sus pecados han sido perdonados. ¿Sabes? Que muchas personas dicen tener fe, pero les hace falta determinación. Y si tú no tienes la llave que es la fe, pues no vas a poder abrir la puerta. Pero por lo contrario, si tú tienes la llave que es la fe, pero no tienes determinación, tampoco puedes abrir puertas. Tampoco lo vas a poder hacer. Así que el tema de la vida no es solamente creer, sino que también es tomar acción sobre lo que tienes que hacer en tu vida, en tu propósito. Más ahora con un año tan complicado como empezó. Un año con cierres, un año con dificultades, un momento histórico en el mundo en el cual necesitamos aprender a ejercer nuestra fe. Y ejercer la fe es tener la fe, pero también abrir la puerta. ¿Dónde está tu mano moviendo la puerta? Porque sentamos nuestra cabeza diciendo sí, amén. Y lo creo y sé que tú crees. Si no, no estuvieras acá. Sé que tú crees. Pero así como crees, tienes que llevar eso a la acción. Jesús sanó al paralítico por la acción que el paralítico tomó. Yo me imagino al paralítico y a todos sus amigos y el paralítico diciendo: llévenme a Jesús, como sea, pónganme delante de él. Y todos diciendo: amén, lo vamos a hacer. Pero no se quedaron diciendo: amén, amén, sí, sabemos que Jesús te sana. A veces nos quedamos así, diciendo: no, es que yo creo que Jesús me va a sanar. Pero ¿qué es la acción que estás tomando? ¿Estás creyendo que Jesús te sana? ¿Pero estás tomando acción para que Jesús te sane? ¿Estás caminando hacia Él para que Jesús haga las cosas importantes en tu vida? Y te hago esas preguntas porque fueron las mismas preguntas que yo me hice mucho tiempo. No sé si de pronto tú te puedas sentar en algún momento de tu vida y decir: Dios está tomando esa determinación. Dios está tomando ese momento y nos está colocando a nosotros en cada uno de los instantes esos precisos ciclos en los que quizás no nos vaya tan bien, para que podamos tomar esa determinación. Quizás ciclos, como yo se lo digo a muchas personas, ciclos en nuestra vida en la que nos confrontan, en la que nos ponen frente a una situación, a ese ring de batalla, a ese ring de pelea. Y vaya que son difíciles, vaya que son importantes.
esas cuerdas, cuando estamos contra la cuerda y vemos a la persona, al enemigo dándonos duros golpes, que decimos es la vida, son las circunstancias, fue el año 2020 que nos dejó este rezago, o este año 2021 no estás comenzando de la mejor manera, pero ¿qué piensas hacer? ¿Quedarte en el piso? ¿Qué piensas hacer? ¿Quedarte tirado? ¿Tirada? Sin levantarte, sin decir es que yo puedo más, es que yo cuento con el favor de Dios y yo puedo seguir adelante, porque es que el accionar en la fe es el que mueve el favor de Dios en nuestra vida. No es simplemente quejarnos en la circunstancia, es cuando tú comienzas a accionar en tu fe. Y como esos 4 hombres paralíticos, yo me los imagino diciendo a todos, amén, vamos a hacerlo. Amén significa así es. Pero también se utiliza no solamente en el presente ni en el pasado, sino como así fue, sino que el amén también significa así será. Así que el amén es una palabra tan importante cuando tú la dices, y es que es así fue, así es y así será. Te involucra el pasado, el presente y el futuro. Pero cuando estamos involucrando una acción de así es, estamos diciendo tengo que hacerlo, debo accionarme. Debo moverme, debo tomar mis pies y tomar pasos firmes. Así que accionar en la fe es lo que mueve el favor de Dios. Porque tu problema no es la falta de fe. Y yo he llegado a la conclusión durante todo este tiempo de confinamiento, que ya llevamos mucho tiempo, el problema no es la falta de la fe de las personas. Yo sé que muchas personas creen. Aquí en Colombia decimos una palabra y es cuando toca, toca. Cuando toca, toca. Si no hay otra cosa, cuando tú escuchas a un colombiano diciendo cuando toca, toca es porque lo va a hacer. Y precisamente lo que quiero decirte hoy es que cuando decimos nosotros, cuando toca, toca, a veces nos quitamos la ropa, nos sacudimos, y eso es lo que tú tienes que hacer en este momento. Pasar a ese cuando toca, toca. Y creo que es el año de esa frase, de utilizar esa frase, nos tocó. Toca tener determinación. Y cuando decimos cuando toca, toca, tú te sacudes y arrancas, y no importa lo que esté pasando, y no hay de otra. También decimos para las que sea. Y frases muy colombianas, decimos para las que sea. Y quiero que en este mensaje te quede algo claro. Esos 4 hombres lo que le dijeron al paralítico fue para las que sea. Y ese es el accionar. Para las que sea, ¿en qué área de tu vida? En el área de la salud, en lo que nos toque hacer. Siempre hay que movernos. En otras palabras, la disposición al decir sí es el primer paso para ser determinantes. La disposición cuando tú dices sí es lo primero. ¿Cuántos dicen sí en las áreas de la vida hoy? ¿En qué área vas a decir sí? Quiero que escribas ahí en el chat. ¿En qué área vas a decir sí en tu vida? En tu relación, en tu matrimonio, en tu empresa. ¿En qué área vas a comenzar a tomar determinación? Yo sé que tú tienes fe. Yo sé que tú crees. Pero ahora tienes que comenzar a decir para las que sea. A comenzar a decir cuando toca, toca. Y número 4, quien se detiene en el caminar y se rinde es como quitarse la vida, pero seguir respirando. Y quiero que me dejes explicártelo de esta manera. Me quiero hacer entender en esta manera. Quiero explicarlo muy bien para que no se descontextualice esta frase. Y es que vivir sin caminar es como vivir sin tener una vida. Solo te quedas en las funciones básicas. Solo te quedas respirando. Y hay un estudio que dice que las personas que tienen celulares inteligentes de última generación, muy costosos, solo manejan las funciones básicas y desconocen lo que puede hacer el teléfono inteligente. Entonces, cuando yo leí ese estudio, a mí me causó mucha curiosidad porque a veces nosotros somos como esos teléfonos inteligentes. Y no sé si te fijas que hay personas que presumen de su último iPhone, de su último Galaxy, pero cuando les preguntas cuáles son las cosas que traen nuevas, lo único que te van a decir es que te muestran las 4 cámaras incorporadas y te dice que toma mejores fotos. Y para ellos eso es todo. Muchas veces vives tu vida en las funciones básicas. Muchas veces usas solamente el menú que te dijeron que usaras y no aprovechas todo el potencial que tienes para caminar en tu propia vida. En otras palabras, estás pensando en utilizar lo básico que tienes, en dedicarte a respirar, alimentarte, pero esas son tus funciones básicas. Si fuéramos como un celular, ¿dónde están el resto de las funciones? Porque la persona que paga por un celular carísimo está pagando un costo muy alto. ¿Para qué? Para poderlo utilizar. ¿Y sabes quién pagó? Jesús pagó por ti, un costo muy alto. Porque Él sabe que no tienes solamente funciones básicas. Él sabe que tienes funciones extraordinarias que puedes aprender a utilizar para manejar tu vida
para llegar al propósito y para encontrar la salvación. O sea, si miras el celular a veces de otro y no revisas el que tienes en el tuyo. Eso nos pasa muchas veces. A veces decimos, es que el que tiene el iPhone tiene las mejores cualidades, el que tiene el Galaxy, el que tiene el no sé qué. Y de pronto tú tienes un Huawei, quizás que tienes un Xiaomi, quizás que tienes otro celular. Pero no te das cuenta que esos celulares también traen funciones extraordinarias. ¿Y sabes por qué no las usas? Porque te la pasas pensando en las funciones del que tiene el celular más costoso. Así mismo pasa en nuestra vida. Te la pasas mirando lo que hacen las otras personas, lo que mueven las otras personas, las características, los dones, lo que tú llamas dones, carismas, y dices, es que esa persona tiene muchas más cosas, pero no estás mirando lo que tú tienes. Y eso es lo que nos da a nosotros muchas veces ese problema, esa sensación en la vida, que nos hacen falta cosas, pero si te revisas, quiero que te revises, quizás tienes un menú mucho más grande, quizás tienes funciones mucho más avanzadas de las que puedes tener mirando a otras personas o de las que tienen otras personas. Tus capacidades son solo tuyas. Esas capacidades que solamente tú puedes tener y que solo puedes usar en tu camino, porque en tu camino se necesitan herramientas indispensables y herramientas únicas. Y Jesús pagó por esas herramientas únicas para ti. Jesús pagó por esas herramientas únicas un precio muy costoso, mucho más alto que el de un iPhone, mucho más alto que el de un celular inteligente o el de un vehículo costoso. Pagó un precio con sangre para poder hacer que tu vida no fuera a funcionar solamente en lo básico. Por eso cuando te rindes es como apagar tu vida y simplemente vivir para respirar y no respirar para vivir. Entonces de esto se trata la vida, de comenzar a entender y a usar todas esas capacidades que tú puedes tener. Y quiero terminar y empezar a cerrar con esto. Número 5, el deseo de Jesús es que eches a andar todas las áreas de tu vida. Marcos capítulo 2, verso del 11 al 12. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Yo no quiero terminar hoy sin orar por ti y decirte que levántate de tu cama, levántate de tu silla. Y sí, físicamente lo puedes hacer. Levántate en este momento de tu cama. Levántate de tu silla. Yo sé que muchos están en su cama todavía en pijama. Yo quiero que te pares en un accionar de fe, que te levantes en este momento y comiences a orar. Y quiero que oremos para que toda circunstancia de tu vida sea levantada. Levántate de esas circunstancias, levántate en todas las áreas de tu vida. Quiero que comiences a orar y decirle al Señor, Señor, hazme caminar de nuevo. Yo quiero orar para que vuelvas a caminar, vuelve a tu propósito. No mires lo que está pasando en el mundo en este momento, no mires las circunstancias, no mires los vientos, las mareas, las dificultades. Eso lo único que te van a hacer es meterte en problemas, en llenarte de argumentos para irte contra nuestros hermanos, contra el prójimo, contra tu vecino, tu vecina, contra las personas que están a tu alrededor, contra el que te encuentras en el tráfico. Yo quiero que tú te levantes, no mires las circunstancias, nunca quites la mirada de Jesús. Abre ese techo de las circunstancias, rompe las barreras y encuentra a Jesús para que puedas levantarte, que Jesús te diga, levántate, vuelve a caminar. Quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, gracias por esta palabra. Jesús, gracias por este día. Gracias por esta iglesia en la que me pusiste. Jesús, gracias porque en esta palabra de hoy estoy recibiendo tu bendición. Todo esto te lo deseo en el nombre de Jesús. Vamos, cierra tus ojos. Y quiero orar por todas esas áreas de tu vida. Señor Jesús, ponemos en tus manos este momento. Quiero orar para que pedirle a Dios que en este momento en tu vida comiences a sentir ese poder sobrenatural, que comiences a perdonar el pasado, esos caminos pasados que te hicieron detener, esas personas que te hicieron detener en la vida. Quizás perdónalos, porque hasta que tú no hagas ese perdón no vas a poder seguir adelante, porque vas a seguir culpándolos adentro de tu corazón y vas a decir, es que fue por mi mamá, es que fue por mi papá, fue por mi abuelo, por mi abuela, fue por las circunstancias que me tocaron, por ese jefe que quizás me tiraban palabras de maldición, quizás me tiraba insultos, quizás ese jefe que me desmotivó en la vida y me dijo que no servía para nada. Comienza a perdonar desde tu corazón, porque hasta que no perdones no vas a poderte parar. También quiero orar por nuestra iglesia, Centro Universal La Promesa.
para que este camino sea levantado, para que podamos seguir caminando con todos los ministros, pastores, con todos en este momento. Quiero orar para que el ánimo vuelva a ti. Muchas personas desanimadas, muchas personas que dicen, ya estoy cansado, estoy agotado, no quiero pararme, no quiero seguir caminando. Quizás yo quiero ser una de esas 4 personas que esté a tu lado levantando tu cama y levantándote en toda situación, en toda circunstancia. Quiero decirte que la palabra ánimo viene del griego anemos, que es respirar, que es viento. Y por eso de esa palabra, de ahí sale la palabra ánima o alma. Yo quiero que ese viento de Dios, ese ruá de Dios, ese soplo de vida vuelva a llegar a ti. Por eso quiero que tengas ánimo, que tengas alma para seguir caminando en este tiempo. Oro para que regrese a ti tu alma, tu soplo de vida. Oro para quienes se encuentran conectados en este momento y necesitan una palabra de ánimo y que quieren decir, yo quiero seguir caminando, yo te quiero decir, toma de la mano de Jesús, levántate, rompe toda barrera, toda circunstancia y comienza a caminar. Pon toda situación, salud, tu situación financiera, tu situación sentimental, anímica, espiritual en las manos de Jesús y quiero orar para que vuelvas a caminar. Que no cierres este momento sin que puedas volverlo a hacer. Dios te bendiga.